Dentro del contenido de la presente capacitación, relataremos una breve introducción, así como también hablaremos del marco normativo, los tipos de gases comprimidos, su almacenamiento, uso de los recipientes, normas de conducta, restricciones, instrucciones y gases con propiedades especiales. Es muy importante conocer todo el manejo correcto de los gases comprimidos, ya sea que se usen en corte y soldadura, durante almacenamiento y transporte. Según el rombo NFPA, el nivel de inflamabilidad de los gases, principalmente de acetileno, es 4, que es altamente inflamable, y no es compatible con ciertos gases. Uno, por desconocimiento, puede transportar juntos que puede ocasionar, de haber fugas o en accidente, una explosión y sería fatal. La seguridad en la manipulación de los gases es una responsabilidad de todos los involucrados en la cadena de manipulación. Es por eso que se requiere de la ayuda de todos para prevenir accidentes, mediante el uso y mantenimiento adecuado de los equipos de suministro de gases industriales y medicinales, porque ellos también son fuente de vida. Marco normativo. Dentro del marco normativo principalmente abarcaremos normas nacionales, las mismas que a su vez siguen lineamientos de otras normas internacionales. Dentro de las normas y leyes que vamos a abordar, tenemos en primer lugar a la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento. También el Decreto Supremo 024/2016 que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, así como su modificatoria. También el Decreto Supremo número 42F, que habla del Reglamento de Seguridad para instalaciones y transportes de gas licuado de petróleo. Por último, la norma nacional que establece el uso de equipos de protección personal en puertos y las instalaciones portuarias. Tipos de gases comprimidos. Los gases comprimidos se dividen en 4. Gases comprimidos. Es cualquier gas o mezcla de gases cuya temperatura crítica es menor o igual a -10 grados centígrados. Independientemente de la presión, son completamente gaseosos dentro del rango normal de las temperaturas. Permanecen en estado gaseoso o cualquier presión. El oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno son ejemplos de este tipo de gases. Gas comprimido licuado. Es un gas que, acondicionado para el transporte, está parcialmente líquido a la temperatura de 20 grados centígrados. Existen en ambos estados, líquido y gaseoso. Dentro de los cilindros a temperaturas, el dióxido de carbono, el óxido de nitroso y el propano son ejemplos de este tipo de gases. Gas comprimido disuelto. Los gases disueltos son muy inestables químicamente. El acetileno es un gas comprimido en una solución. Para transportar y almacenar con seguridad el acetileno, este se disuelve en una solución líquida en cilindros rellenos en un material sólido en alta porosidad. Los gases criogénicos son gases en fórmula líquida a temperatura muy baja. Un aumento de la temperatura comportaría el paso de fase líquida a fase gas. Estos productos existen a temperaturas menores de -10 grados centígrados y se transportan y almacenan en contenedores especiales térmicamente aislados, especialmente diseñados para proteger a los gases externos. El oxígeno, el nitrógeno, el argón son ejemplos de gases criogénicos que existen en estado líquido de muy bajas temperaturas. Propiedades. Antes de manejar un gas, debe conocer sus propiedades específicas, por ejemplo, si es inflamable, oxidante, tóxico, corrosivo, mutagénico o peligroso para el medio ambiente. Algunos gases poseen varias de estas propiedades a la vez. Los gases inertes pueden desplazar el oxígeno del aire provocando un efecto asfixiante. Los recipientes de gas comprimido almacenan gases a presión también en estado líquido o disuelto.
Las propiedades esenciales de los gases están indicadas en las etiquetas de las botellas, en las fichas de datos de seguridad y en las fichas técnicas. Las instalaciones interiores deben asegurar una ventilación suficiente y permanente, para lo cual se deberá disponer de aberturas o huecos con comunicación directa al exterior, distribuidos convenientemente en zonas altas y bajas. Las zonas de almacenamiento deben estar protegidas del acceso del personal no autorizado. Ahora hablaremos del manejo seguro y comenzaremos hablando acerca del almacenamiento. Los recipientes de gas comprimido deberán almacenarse siempre en un lugar adecuadamente ventilado. Esto está normalmente asegurado si se almacenan en el exterior. En recintos cerrados es recomendable el uso de sensores para el monitoreo del aire en el ambiente. La instalación de los sensores debe de cumplir con las propiedades del gas. Las botellas deben de ser almacenadas siempre en posición vertical, sobre suelos planos, protegidas contra caídas y lejos de materiales combustibles y fuentes de ignición. Los gases inflamables se deben almacenar en áreas específicas separadas por muros de protección o manteniendo distancias de seguridad al resto de gases almacenados. Este lineamiento lo podemos identificar también en el reglamento, en el cual se establece una medida de entre aproximadamente 5 a 6 metros, como se puede ver en la imagen, para gases que no son compatibles, como en este caso son el oxígeno y el acetileno. Los recipientes de gas comprimido no deben almacenarse en calles transitadas, garajes, galerías, pasillos, escaleras o, en particular, salidas de emergencia. Los recipientes deberán ser colocados en posición vertical y protegidos para evitar su caída. Las distancias a los focos de calor deben de ser suficientemente grandes para mantener la temperatura de la superficie de los recipientes de gas comprimido por debajo de los 50 grados centígrados. Como podemos ver, una práctica muy común o habitual es asegurarlo con cadenas y digamos a una altura que sea proporcional a la botella, digamos que se encuentre por encima de la mitad de la altura de la botella para poder asegurar que ésta no se pueda caer y que tampoco la cadena sea muy suelta. Los recipientes de gas comprimido no deberán almacenarse cerca de sustancias inflamables, como papel, madera, líquidos inflamables, etc. En dichos casos deben de mantenerse ciertas distancias de seguridad. También deberá de protegerse de los elementos naturales como lluvias, nieve, etc. y la radiación solar. Se proporcionará información relevante mediante la ficha de datos de seguridad y a través de las normativas que sean de aplicación. Uso de los recipientes. Los gases se han vuelto imprescindibles para una amplia variedad de aplicaciones que comprende desde gases técnicos para soldadura, gases de alta pureza y sus mezclas para investigación y análisis, hasta gases medicinales para hospitales. Generalmente, solo se debería permitir que el personal adecuadamente formado maneje recipientes de gas a presión. La formación debería repetirse regularmente, al menos una vez al año, y concordando con este lineamiento es que se llevan a cabo las capacitaciones y a la vez se cuentan con herramientas de gestión que nos puedan brindar información acerca de cómo manejar de manera segura estos cilindros, así como también qué hacer en una situación de emergencia en caso de tener un contacto directo, digamos con algún órgano como es la vista, o tal vez su ingesta o inhalación, de modo que podamos tener una respuesta adecuada a la emergencia.
Continuaremos hablando acerca de lo que se debe observar sobre las normas de conducta referente a la manipulación de cilindros o botellas de gas comprimido. Primero, obtener información sobre parámetros individuales tales como presión, máxima cantidad descargable, por ejemplo, en el caso de los gases líquidos a presión, inflamabilidad, toxicidad, límites de explosión, compatibilidad del material, posibles reacciones, realizar una evaluación de riesgos y preparar instrucciones de trabajo. Como se puede apreciar en la imagen, se ha tomado de ejemplo el acetileno y se puede apreciar una lista de cuáles son sus propiedades. De entre las que más pueden resaltar o a las que se les puede tomar prioridad en importancia son, por ejemplo, la de punto de fusión, punto de congelamiento, punto de ebullición y punto de inflamación. A continuación veremos a detalle un poco más acerca de qué se trata lo que es la compatibilidad de los materiales peligrosos a través de una matriz. Matriz de compatibilidad de sustancias peligrosas. Básicamente es una herramienta de gestión en la cual se establece la afinidad entre sustancias y mezclas químicas con base en la clase y el tipo de sustancia, a fin de conocer cómo se deben de almacenar y transportar estos artículos sin que representen algún tipo de peligrosidad para la empresa o sus colaboradores, de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos SGA. La matriz de compatibilidad de sustancias químicas es una guía para el adecuado almacenamiento de los productos químicos. Tomemos o continuemos con el ejemplo del acetileno y en este caso también el oxígeno. Podemos identificar que el acetileno es un gas inflamable, tiene aquel pictograma de color rojo y simbología de color blanco. Y en el caso del oxígeno, que es un gas no inflamable, pero podemos observar que tiene el pictograma de color verde y la simbología de color blanco. Si los identificamos por el número de la fila y la columna, podemos tomar primero al acetileno, que está en la cuarta fila, y la hacemos coincidir con el oxígeno, que está en la tercera columna. Por lo tanto, de la combinación o del cruce de la fila y la columna, se obtiene el color amarillo. Y el color amarillo nos indica que deben de estar separados. Ahora, la distancia ya se establece por criterios técnicos y como se mencionó anteriormente, en la norma, en el reglamento, en el decreto supremo 024 se establece aproximadamente 5 a 6 metros de distancia, de los cuales deben de mantener separados el almacenamiento de estos productos químicos, de modo que se pueda cumplir con el estándar y a la vez no se puedan dar las condiciones de seguridad.
Utilizar equipos de protección personal apropiados, tales como calzado de seguridad y guantes. Transportar los recipientes de gas comprimido con sus válvulas cerradas y la tapa o casquete debidamente enroscado, sin accesorios de conexión. Utilizar solo vehículos apropiados para el transporte, así como también podríamos añadir asegurar los recipientes de gas comprimido para evitar las caídas, asegurar una ventilación adecuada y en caso de gases tóxicos podría ser necesario utilizar un sistema de extracción dependiendo de la densidad del gas, si es más o menos pesado que el aire. Solo se deberán suministrar a la zona de trabajo las cantidades y los tipos de gas necesarios. Proteger los recipientes contra un calentamiento excesivo por elementos productores de altas temperaturas o llamas. Antes de iniciar cualquier operación, por ejemplo, conexiones a recipientes de gas comprimido, comprobar las etiquetas que indican los riesgos del producto con el objeto de aclarar completamente los tipos de gases y las concentraciones de las mezclas. El etiquetado existente no debe quitarse ni dañarse. Los recipientes de gas comprimidos llenos y vacíos deben de identificarse para evitar una confusión. En esta parte solo se podría acotar que, bueno, siempre es importante observar y como se puede apreciar, pues te va a indicar por simbologías información que muy probablemente deban de concordar con la ficha de datos de seguridad del material, de modo que se tenga presente siempre aquella información para poder evitar generar condiciones que puedan presentar algún peligro o riesgo para la organización. De igual manera es importante identificar las botellas que puedan tener contenido de las que ya de repente tengan un contenido mínimo con fines de, digamos, de un correcto almacenamiento. Antes de abrir la válvula del recipiente de gas comprimido, asegúrese de que el sistema de descarga-regulación haya sido conectado correctamente y no haya fugas y que haya sido purgado. Si fuese necesario y que el regulador de presión esté expansionado, antes de que la puesta en marcha inicial y a intervalos regulares más tarde, inspeccione todo el sistema de suministro de gas buscando cualquier fuga. El calentamiento de un recipiente de gas comprimido para aumentar la presión solo debería realizarse con un baño de agua o con vapor de agua, asegurándose de que la temperatura del recipiente permanece por debajo de los 50 grados centígrados. No caliente nunca recipientes con una llama o con una fuente de calor puntual. Para el manejo de recipientes de gas comprimido se aplican las siguientes restricciones. Solo las empresas autorizadas pueden llenar tales recipientes con gases. Los recipientes de gas comprimido no deben utilizarse como almacén o colector de productos. Los recipientes de gas comprimido conectados entre ellos siempre experimentan una compensación de presiones que puede provocar impurezas, ya que pueden entrar en los recipientes. Los gases líquidos se acumulan en el punto de temperatura más baja. Tras la finalización de las tareas se deben seguir las siguientes instrucciones. Al finalizar o interrumpir un trabajo o una actividad, cerrar siempre las válvulas de los recipientes de gas comprimido y liberar el reductor de presión para evitar subidas de presión descontroladas o descargas de gas. Diferenciar los recipientes vacíos para evitar errores. Los recipientes presurizados no deberán vaciarse nunca hasta el punto de ecualización total de la presión, para evitar un aumento de aire atmosférico durante el proceso de devolución. Los recipientes de gas comprimido con defectos visibles u ocultos pero conocidos deben de etiquetarse claramente y devolver al fabricante del gas. En muchas ocasiones, estas condiciones se presentan por una mala manipulación, transporte o almacenamiento de los cilindros o botellas de gas comprimido. Por lo tanto, en el momento de que se detecten, deben de informarse de manera inmediata a la supervisión.
Gases con propiedades especiales. El oxígeno. Utilice solo materiales apropiados y compatibles para trabajar con oxígeno. Todos los componentes del sistema, especialmente los manómetros, accesorios y conexiones de rosca, deben de mantenerse libres de aceite y grasa y deben de etiquetarse convenientemente. Compruebe los peligros especiales generados por acumulación en lugares cerrados y respete las normativas correspondientes. Gases inflamables y autoinflamables. Es extremadamente importante que no existan fugas, en especial deberán implantarse las medidas de protección contra explosiones. Todas las sustancias fácilmente inflamables deberán retirarse de las zonas susceptibles de generar un foco de incendio. Gases tóxicos. Es preciso un cuidado extremo al manejar gases tóxicos o mezclas que los contengan. Las personas encargadas de su manejo deberán ser convenientemente formadas, dejando registro de dicha formación. La prioridad número 1 es la no existencia de fugas en el lugar de trabajo. Siempre que sea posible, deberá de emplearse sistemas de extracción adecuadamente dimensionados. Los equipos de respiración autónoma deben de encontrarse disponibles. El gas purgante deberá obtenerse de una botella distinta para evitar que se introduzcan gases indeseados a la red de suministro. Para evitar este propósito, se debería salvaguardar el sistema de purga mediante una válvula antirretorno cuyo adecuado funcionamiento debe ser comprobado regularmente. Los gases purgantes deben de ser introducidos mediante apropiados sistemas de retención. Muy bien, y para terminar, de la exposición brindada podemos sacar conclusiones. Como por ejemplo, podemos decir que lo primero que debe de hacer el usuario de cilindros de gas es conocer el tipo de sustancia almacenada, el volumen, las presiones involucradas y las precauciones específicas asociadas. Segundo, el usuario debe de implementar medidas de seguridad acorde con las regulaciones vigentes en aspectos relacionados con el transporte, almacenamiento, uso, inspección y mantenimiento. Tercero, el concepto de segregación juega un papel muy importante para el almacenamiento seguro de los cilindros. Generalmente los cilindros de diferente naturaleza deben de separarse por lo menos 6 metros o 20 pies. Se debe realizar inspección visual de cilindros antes de su uso para identificar salpiques de soldadura, abolladuras, bases deformadas, rasgaduras, válvulas sin dispositivos de alivio de presión, roscas desgastadas, válvulas sin volante, válvulas sin tapa protectora y cilindros con pruebas hidrostáticas vencidas. Teniendo todos estos lineamientos en cuenta, vamos a poder prevenir eventos no deseados. Habiendo podido compartir toda esta información con ustedes, se agradece por su atención. Hasta una próxima oportunidad.